Me voy a meter ahora al segundo teorema. Teorema de las fuerzas no conservativas y la energía mecánica. Fuerzas no conservativas. Aparece acá este término, fuerzas no conservativas. Y uno podría decir conservativa, ¿de qué está hablando? Las fuerzas se las podemos dividir en dos grandes grupos, según este criterio. Las fuerzas que conservan la energía mecánica total. ¿Qué es lo que es la energía mecánica total? La suma de la energía cinética más la potencial gravitatoria, más la potencial elástica si hubiera resorte. Si se conserva la energía mecánica total, y conservarse en física significa mantenerse constante. Algo que se conserva es algo que se mantiene constante. Entonces, a medida que pasa el tiempo y que transcurre el movimiento, si se conserva la energía mecánica, se mantiene constante la energía mecánica, es porque están actuando fuerzas conservativas de la energía mecánica. Y las otras fuerzas no conservativas de la energía mecánica, como lo dice la palabra, hacen variar a la energía mecánica total, le producen cambios. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas conservativas? La más típica que vamos a ver en el pre es el peso de un cuerpo. La fuerza de atracción gravitatoria. Acá está, fuerza conservativa. La fuerza de atracción gravitatoria. Vamos a empezar hablando de las fuerzas conservativas. La fuerza de atracción gravitatoria, que son básicamente la fuerza peso, es una fuerza conservativa de la energía mecánica. Cuando actúa solamente la fuerza pesos del cuerpo y nada más sobre el cuerpo, ejemplo, la caída libre en el vacío, ideal. Agarro un cuerpo a una cierta altura y lo suelto, pero en el vacío, como vimos en el video de la moneda y la pluma cayendo en el tubo de vacío, de vidrio, como vimos ese otro video en ese gran laboratorio de física cayendo de una gran altura las plumas y esa bola de bowling y caían a la misma velocidad. Bueno, ese tipo de movimiento en el vacío, caída libre o tiro vertical también en el vacío, solamente actúa la fuerza peso. Incluso un tiro oblicuo, como no entra en el pre, porque este año ya hace varios años que lo han sacado, pero antes dábamos tiro horizontal y tiro oblicuo. Tiro horizontal vos lo arrojabas horizontalmente y empieza a caer por efecto de la gravedad y determina una parábola. Una parábola así, una trayectoria parabólica, pero en el vacío sigue siendo un ejemplo de movimiento conservativo de la energía mecánica, porque una vez que vos lo lanzaste, la única fuerza que está, cuando lo lanzás no, porque vos le estás aplicando una fuerza, pero ya después que lo soltaste, pasa a ser un movimiento donde la única fuerza actuante sobre el cuerpo es el peso del cuerpo, que es una fuerza conservativa de la energía mecánica, no de la energía cinética, ni de la potencial por separado, no, sino de la mecánica, o sea, de la suma de las dos permanece constante. Y bueno, y esos son los movimientos conservativos, cuando se conserva constante la energía mecánica total. ¿Qué otras fuerzas son conservativas? Que vamos a ver en el pre, las fuerzas eléctricas. Cuando sobre un cuerpo actúa fuerzas eléctricas, además pueden actuar fuerzas gravitatorias, pero lo importante es que actúen fuerzas eléctricas, de atracción o de repulsión electrostática, y una carguita viaja por una línea de campo, como vamos a ver después cuando veamos electrostática, van a ver que la energía mecánica, la energía mecánica, fuerza eléctrica, ahí entra a aparecer la energía potencial eléctrica. Bueno, veríamos, pero se consideran fuerza conservativa. La fuerza eléctrica, las magnéticas, básicamente la fuerza magnética siempre se relaciona con, imanes. ¿Vieron? El magnetismo es la característica de los imanes de atraer metales, en principio, pero básicamente el magnetismo en este caso está dado siempre que haya carga con velocidad. Una carga eléctrica con velocidad, dotada de velocidad, genera un campo magnético alrededor de la misma, y en una corriente eléctrica, que son muchas cargas eléctricas circulando por un conductor, también se generan campos magnéticos. Lo han sacado del programa, pero hace muchos años, pero nosotros vamos a pensar básicamente ahora en la fuerza peso de atracción gravitatoria y en las reacciones normales de los planos ideales. ¿Qué son las reacciones normales? Ya lo hemos visto en estática. Normal, ¿qué significa? Perpendicular. Agarro un objeto en la calculadora, qué sé yo, la apoyo sobre la mesa, la reacción normal de la mesa, ¿cierto? Aunque no sea un plano ideal, porque va a haber fuerza de rozamiento acá, pero la reacción de vínculo perpendicular al plano de la mesa, por eso se llama normal, es una fuerza
que si bien es de contacto, a diferencia de las otras tres, que son fuerzas de campo de fuerzas, si ustedes se acuerdan, cuando vimos estática, dividimos la fuerza en dos grupos, fuerza de acción a distancia o de campos, de acción por campo de fuerzas, a las fuerzas de contacto. Bueno, en este caso la división es casi la misma, con la diferencia que la reacción normal del plano, que es una fuerza de contacto, se saltó de un grupo al otro, y la reacción normal del plano, que antes estaba en la categoría, y que está en la categoría de las fuerzas de contacto, es como que saltó al campo de las conservativas. Así que dentro de las fuerzas conservativas de la energía mecánica está, aparte del peso del cuerpo, la reacción normal del plano ideal. Cuando el plano no tiene rozamiento, esa reacción, esa fuerza de vínculo, ¿no? Que en el caso de ser un plano horizontal, ¿qué hace el plano horizontal? Evita que el cuerpo caiga verticalmente hacia el suelo. Entonces, este es el movimiento que evita. Si evita ese movimiento, bueno, ¿qué dirección tiene la reacción normal? Exactamente opuesta al del movimiento que evita, ¿no? Y si el plano es inclinado, bueno, la normal sigue siendo siempre normal al plano, perpendicular al plano, como ya lo hemos discutido. Esas dos fuerzas, que aparte de la eléctrica y magnética, que ahora no nos vamos a meter en este momento a la eléctrica y la magnética, las reacciones normales de los planos ideales y la fuerza de atracción gravitatoria son fuerzas que van a conservar constante la energía mecánica total. Lo más que pueden hacer es que al actuar esas fuerzas empieza a disminuir la energía potencial y aumentar la cinética. Por ejemplo, en una caída libre, cuando el cuerpo está bien arriba, y lo voy a soltar, el objeto lo voy a soltar, cuando está bien arriba, ¿qué ocurre? En el instante inicial la velocidad es de cero, ¿no? Porque el cuerpo está en reposo. Entonces, ¿qué energía vale cero? La cinética, porque no hay velocidad. Pero la energía potencial es máxima porque tengo la máxima altura, m por g por h, respecto al suelo. A medida que empiece a caer el cuerpo, va a empezar a disminuir la energía potencial gravitatoria, m por g por h, menos altura, menos energía potencial gravitatoria, hasta hacerse cero cuando llegue al suelo, pero al mismo tiempo que vaya disminuyendo esa energía, va a ir aumentando en la misma medida la energía cinética. Ya lo vamos a demostrar eso, enseguida lo vamos a demostrar. La energía cinética, porque va a ir aumentando la velocidad. ¿Por qué aumenta la velocidad? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. Entonces va aumentando la velocidad y a mayor energía, y con el cuadrado de la velocidad aumenta la energía cinética. Y por lo tanto, los joules que pierda de energía potencial gravitatoria los va a ganar de energía cinética, pero la energía mecánica, como vamos a demostrar enseguida, se va a mantener constante. O sea, vamos a estudiar de nuevo la caída libre, pero del punto de vista de la energía y de los teoremas del trabajo y la energía. Ya hablamos de la caída libre en cinemática, hablamos de la caída libre en dinámica, y ahora vamos a hablar de nuevo de la caída libre en dinámica 2, trabajo y energía. Cuando hablamos de la caída libre en cinemática, simplemente la definimos, porque la cinemática es la rama de la física que estudia los movimientos de los cuerpos sin tener en cuenta sus causas. Y eso era el ensayo del tubo de vacío, ver que la moneda y la pluma van a la par, ver que en la luna el martillo y la pluma caen al suelo al mismo tiempo. Era un experimento nada más, pero no estaba justificado. Después nos metimos en la dinámica y vimos la segunda ley de Newton y llegamos a demostrar por qué. ¿Por qué los cuerpos en el vacío, a pesar de tener distinta masa, distinto peso, y distinto volumen o forma, lo que sea, caen con la misma aceleración? Y si se los deja caer desde la misma altura, al mismo tiempo van a la par cayendo. Lo demostramos cuando vimos dinámica 1. Y ahora con dinámica 2 vamos a estudiar de nuevo la caída libre y el tiro vertical desde el punto de vista energético.